Bueno, buenas noches a todas. Digo buenas noches porque yo estoy grabando esto de noche y es tarde, habitualmente trabajo a estas horas, pero espero que ustedes puedan ver esto en un horario un poco más razonable. El objetivo de este primer contacto era, en primer lugar, darles la bienvenida oficial a este café literario, pero además poder explicar brevemente, conversar acerca de qué es esto de un café literario, qué es lo que vamos a hacer y también un poco por qué mujeres de la literatura latinoamericana contemporánea, que es el título que yo le di a esta serie de encuentros. Bueno, si pudieron ver los flyers, si pudieron recibir los flyers de promoción que estuvimos haciendo de Café Literario, los flyers tienen como un pantallazo general no de las obras específicamente, pero sí de las autoras con las que vamos a trabajar hasta diciembre. El primer punto en común que tienen todas estas propuestas es que son todas propuestas escritas por mujeres. Algunas de ellas además son protagonizadas por personajes femeninos, pero todas están escritas por mujeres. En segundo lugar, todas son latinoamericanas. En el caso de Mariana Enríquez y Aurora Venturini son argentinas, y el resto de las escritoras son de otros países de América Latina, como es el caso de Lorena Salazar Mazo, que es la escritora o la autora de Esta herida llena de peces y es colombiana. Eh, esta cuestión de lo latinoamericano después lo vamos a desarrollar de manera un poco más extensa, si se quiere, y si surge en los encuentros, pero tiene que ver con un fenómeno editorial que viene surgiendo o que viene teniendo lugar por lo menos desde hace 10 años en la literatura latinoamericana, que hace que si por ejemplo alguna de ustedes mañana mismo va a una librería cualquiera de nuestra provincia, se encuentre con alguna de las mesas principales de la librería ocupadas por lo menos en un 60% por mujeres o por literatura producida por mujeres de América Latina, ¿sí? Este fenómeno editorial, esta explosión editorial, algunos la comparan con lo que sucedió con el boom de los años 60, el boom de Vargas Llosa, de García Márquez, de Carlos Fuentes, y dicen que sería como una reedición de ese boom, pero esta vez en manos de mujeres, no porque en ese boom no hayan producido mujeres, sino porque no fueron tal vez lo suficientemente difundidas como los hombres. Y hay otra parte de la crítica que sostiene que en realidad no es un nuevo boom, porque el contexto y las condiciones sociales, económicas, el rol de los escritores no es ni siquiera comparable al del boom de los 60, y que entonces prefieren hablar de una explosión editorial que algunos la atribuyen a la condición de género de quienes producen, es decir, hay quienes consideran que esta explosión editorial se enmarca en una coyuntura en la cual los reclamos de las mujeres, de los feminismos, las reivindicaciones de los feminismos y las conquistas de derechos de los feminismos han hecho instalar un corpus de textos que es rentable desde el punto de vista económico. Y hay quienes, y yo adhiero a esta idea, ven a todo este fenómeno como una oportunidad en la cual se está difundiendo una muy buena literatura escrita por mujeres, y que esta difusión no tiene tanto que ver con su género, con el hecho de ser mujeres en sí mismas, sino que la difusión tiene que ver precisamente con la calidad de lo que escriben. Yo abrego a esta idea y lo que voy a intentar es precisamente demostrarles que es una muy buena literatura. Bueno, y además de ser todas latinoamericanas, son todas contemporáneas. ¿A qué me refiero cuando digo contemporáneas? Son todas obras muy nuevas. Tal vez la más antigua es Las Primas de Aurora Venturini, pero el resto son todas novelas o libros de cuentos que son del 2019 en adelante. Entonces, cuando hablamos de algo contemporáneo, nos referimos a contemporáneo a nosotras, ¿sí? Que se produce, se escribe, se publica en la misma época en la que estamos viviendo en este mundo, ¿sí? Bueno, la primera lectura que nos convoca es una lectura que a mí me encanta, es esta herida llena de peces, de Lorena Salazar Mazo. Y esta es la versión que ustedes conseguirían en librería, que podrían conseguir en las librerías, que es la de Editorial Concreto, ¿sí? Que está ahí abajo el nombre de la editorial. Para quienes tienen la edición fotocopiada o leen desde un ebook, esta versión es de Editorial Tránsito. Editorial Tránsito es una editorial española que fue la primera que publicó esta novela. En el 2021, recién Editorial Concreto la publicó en América Latina y es así como llegó, digamos, a Argentina.
Voy a tratar de no decir demasiado de esta novela porque quiero que ustedes tengan una lectura lo más despojada posible de mis opiniones y de mi modo de leerla y de sentirla. No puedo evitar decir ni expresar, ni puedo evitar que se me note que es una novela que a mí me encanta y por eso la elegí para empezar. Lorena Salazar Mazo, como les dije, es una escritora colombiana, es muy joven, nació en el año 91, es decir, que tendría 30 años aproximadamente, un poco más de 30 años. Y nació en una región de Colombia muy específica, que es el Chocó, que es una zona desde el punto de vista económico muy pobre, con una situación de pobreza estructural muy fuerte. Desde el punto de vista social, étnico, cultural, tiene una presencia de población afro que es mayoritaria. De hecho, en muchas entrevistas, Lorena Salazar Mazo habla de su experiencia siendo una niña blanca viviendo en medio de la cultura afro. Todas estas entrevistas están en línea, las pueden buscar. Y desde el punto de vista, digamos, geográfico, el Chocó es una región muy vinculada a la selva, pero también muy vinculada al agua, ¿no? A la fertilidad, a la humedad, a la exuberancia del paisaje. Entonces, todas estas experiencias que tienen que ver un poco con la infancia de Lorena Salazar Mazo están circulando en la novela. Y esto no significa que sea una novela autobiográfica, para nada, ¿no? Sino que esas experiencias de vida, de infancia, de región, de vivencias en una región, están funcionando en la novela desde el paisaje, desde lo cultural, desde lo económico también. Esta novela se trata, lo voy a decir en 2 líneas, muy cortito, sin adelantar nada, se trata de un viaje a través de un río que realizan una madre adoptiva junto a su hijo adoptivo, una madre blanca, madre de un niño negro, que realizan a lo largo de un río para encontrarse con la madre biológica del niño, madre negra. Un encuentro que no había ocurrido desde hacía muchos años que tanto el hijo no veía a su madre como esta mujer protagonista, la madre biológica del niño, y por lo tanto es un viaje que está muy teñido de nervios, de ansiedad y de miedo por lo que pueda llegar a ocurrir, que contrasta con la belleza del paisaje que rodea a estos personajes. Entonces, los primeros capítulos son capítulos de viaje y el último capítulo es tal vez una de las mejores cosas que yo he leído en los últimos 2 años, tal vez. Y en ese sentido, las tareas de lectura o lo que les voy a pedir que hagan durante la lectura son 2 cosas, si quieren. La primera es que intervengan el texto, que lo marquen, que subrayen, y que marquen y que subrayen los pasajes que les gustan, que les llaman la atención, pero también los pasajes que les generan dudas, que les traban la lectura, que les generan interrogantes, cosas que no comprenden. Y además que lleven un registro de lo que les sucede y de lo que les pasa por el cuerpo cuando lleguen al final de la obra. Después de leer este capítulo final, qué es lo que sintieron y qué es lo que les pasó por el cuerpo. Y esto lo digo porque seguramente la expectativa es que la novela les guste tanto, que la lean muy rápido y que entonces pase mucho tiempo desde el que leyeron el final hasta el encuentro de Julio. Entonces me gustaría no perder esa pulsión, ese latido de lo que pensaron y de lo que les pasó, les sucedió cuando llegaron al final de la novela. Así que les voy a pedir esas 2 cosas. Les deseo una lectura placentera, que compartan y que compartamos una lectura placentera, porque aunque no estemos leyendo al mismo tiempo, estamos leyendo de alguna manera en simultáneo lo mismo. Así que espero que sea una lectura placentera como yo creo efectivamente que va a ser. Si tienen alguna duda con respecto al material o alguna dificultad para acceder al material o alguna dificultad con la lectura misma, me pueden escribir en cualquier momento. Y bueno, sin más que decir, les deseo una buena lectura y nos vemos en el encuentro de Julio. Les mando un abrazo muy grande y espero que disfruten de esta novela como yo la disfruto cada vez que la releo.